Muy buenos días, hermanos, Dios los bendiga. Como siempre, les deseo un feliz día de reposo y que a través de la palabra pues tengan ustedes mucha bendición y sean edificados, hermanos. El día de hoy vamos a hablar de un tema muy importante que tiene que ver con la salvación de nuestras almas. Ya hablamos, de alguna manera hablamos del arrepentimiento, de cómo revisar nuestra vida, todo ello. Entonces, ahora vamos a hablar de la fe. Y para hablar de la fe, hermanos, pues nada mejor que irnos a Hebreos 11. Y Hebreos 11 en el versículo 1 dice, es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Versículo 2 dice, porque por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos. Por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Por la fe Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó testimonio de que era justo, dando Dios testimonio de sus ofrendas, y muerto aún habla por ella. Por la fe Enoc fue traspuesto para no ver muerte, y no fue hallado porque lo traspuso Dios, y antes que fuese traspuesto tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Esos textos, hermanos, son muy importantes para que nosotros podamos entender la fe. Precisamente mucha gente le llama al capítulo 11 de Hebreos el capítulo de la fe. Lo primero que nos dice es que la fe, dice pues la fe, la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Entonces, cuando una persona tiene fe, tiene una certeza de que lo que ella espera le va a llegar y está plenamente convencida de lo que no se ve. Mucha gente usa la fe para buscar dinero, mucha gente usa la fe para trabajar, dicen yo voy a trabajar porque voy con fe. Y bueno, pues no está alejado el uso que se le debe de dar, pero realmente la fe siempre va a estar o debe estar fundamentada en Dios. Cuando leemos el versículo 1 que dice pues la fe, la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve, ese versículo tiene mucho que ver con Dios. Sería bueno que nosotros entendiéramos qué esperamos de Dios. Yo de Dios espero la salvación de mi alma, espero vida eterna, espero una vida en abundancia, espero la dicha, espero la felicidad, pero también espero la persecución, porque dice la palabra que va a haber persecución. Pero aún para los problemas que nosotros como humanos podamos tener, para eso nos sirve la fe, para poder entender, para poder aceptar, para poder vivir en paz y poder vivir tranquilos. Dice el versículo 2, porque por ella, o sea por la fe, alcanzaron buen testimonio los antiguos. Hablando de los profetas, dice la Biblia que por haber tenido fe alcanzaron buen testimonio. Pero el versículo 3 dice, por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho, dice, de lo que no se veía. ¿Qué tan importante es la fe, hermanos, hermanas? Que si no hubiera habido fe,
en el momento que Dios estaba creando el mundo, pues simple y sencillamente no hubiera mundo. ¿Qué te parece que Dios hubiera dicho, hágase la luz? Y que Dios mismo hubiera pensado, oye, pero yo voy a decir que se haga la luz y a lo mejor no se hace. Yo te pregunto, ¿tú crees que se hubiera hecho la luz? Seguramente no. Entonces, todo lo que hizo Dios, dice, por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios. De modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. ¿Qué te da a entender el versículo? Que de la nada por medio de la fe se hizo el mundo. Hágase la luz y la luz fue hecho. Sepárense las aguas de las aguas y las aguas de las aguas se separaron de las aguas. Fórmense el sol y fórmense la luna y se separó y se formó el sol y se formó la luna. Y Dios nunca dudó en que lo que Él decía, así se iba a hacer. ¿Por qué? Pues porque nuestro Dios es el creador absoluto de la fe. Cuando viene Abel, que es hijo de Adán, dice por la fe, Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó testimonio de que era justo, dando Dios testimonio de sus ofrendas, y muerto aún habla por ellas. Entonces, imagínate Abel cuando da su ofrenda a Dios. ¿Qué ofrenda dio Abel? La ofrenda que Dios pedía. ¿Por qué? Porque él sabía que al que iba a ofrendarle es a Dios, y él sabía precisamente lo que le tenía que ofrendar, a lo que no sucedió con Caín. Caín le ofrendó lo que él quiso, porque obviamente Caín no entendía ni sabía pues quién era Dios. Dice el versículo 5, por la fe Enoc fue traspuesto para no ver muerte, y no fue hallado porque lo traspuso Dios, y antes que fuese traspuesto tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Enoc, la historia más larga que existe en la Biblia, pero en palabras es la más corta que existe. Enoc está vivo aún, porque dice Dios en su palabra que por la fe, o sea, por la confianza que tenía en Dios, porque la palabra fe viene del griego pis y quiere decir confianza que te lleva a la obediencia. Entonces, por la fe, Enoc fue traspuesto para no ver muerte. O sea, Enoc no pasó por la muerte, se lo llevó Dios vivo. Dice, y no fue hallado porque lo traspuso Dios. Pero antes de haber sido traspuesto, dice la Biblia que tuvo testimonio de haber agradado a Dios. ¿Por qué agradó a Dios Enoc? Porque Enoc caminó con Dios. Dice el libro de Génesis, Enoc caminó con Dios. Cuando dice la Biblia que Enoc caminó con Dios, ¿qué quiere decir? Bueno, pues que Enoc obedecía a Dios en todo. Todo lo que Dios le mandaba a Enoc lo hacía. Era tan grande la fe, la confianza que tenía en Dios Enoc, que para donde quiera que Enoc iba, él sabía que ahí estaba Dios. Y sabía que lo tenía que agradar, por eso dice que tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Antes de ser traspuesto, tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Y el libro de Génesis dice que Enoc caminó con Dios, ¿verdad? Y el versículo 6 contundentemente dice, pero sin fe es imposible agradar a Dios. Fíjate lo que dice. Tú sabes lo que quiere decir la palabra imposible. La palabra imposible quiere decir algo que nunca va a poder ser. Dice, pero sin fe, una persona que no tiene fe, nunca va a poder agradar a Dios. Pero sin fe es imposible agradar a Dios. Porque es necesario, dice, que el que se acerca a Dios, punto número 1, crea que Él existe. Y punto número 2, que es galardonador de los que le buscan. El versículo dice, en general dice,
pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que lo buscan. Eso ya es para nosotros. Si yo digo que soy una persona de fe, yo debo de entender que Dios existe, que Dios es real, que Dios es todopoderoso, que Dios todo lo sabe, que Dios todo lo puede y que Dios está en todo lugar. Eso es lo que yo debo si yo soy una persona de fe, es lo que debo de creer de Dios. Y la segunda cosa que yo debo de creer de Dios es que Dios no me trajo a mí al camino, a la caminata cristiana para volver atrás. Me trajo para ir a más. Me trajo para ser mejor, me trajo para limpiarme, me trajo para perdonarme, me trajo para darme vida eterna, porque Dios sería muy cruel si me trajera para perderme, porque Dios no quiere que nadie se pierda, sino que todos vengan al conocimiento de la verdad y sean salvos. Bueno, pues una persona que tiene fe, dice la Biblia, pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios, punto número 1, crea que Él existe, y punto número 2, que es galardonador de los que le buscan. Y eso tiene mucho que ver con la fe. Pero una de las cosas más importantes que te puede dar la fe, ¿tú qué crees que puede hacer? ¿El dinero? ¿La paz? ¿La salud? No. La fe te puede dar el milagro más grande que Dios te puede dar. En el libro de Efesios, en el capítulo 8, en el versículo 9, dice, Efesios 2, versículo 8 y versículo 9 dice, porque por gracia sois salvos, por medio de la fe. Dice, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Entonces, una de las cosas más grandes que te puede dar Dios, el milagro más grande que Dios puede hacer a una persona, es la salvación de su alma. Imagínate, nosotros estamos perdidos, pecábamos, transgredíamos la ley, no nos interesaba, le dábamos la espalda a Dios, hacíamos cosas que no debíamos de hacer, una conciencia que nos reprendía, una vida miserable, un pecado por aquí, pecado por allá y pecado por acullá. Y siempre anduvimos buscando la felicidad, la buscamos en el sexo, la buscamos en el vino, la buscamos en muchas cosas y nunca la encontramos. ¿Cuándo es cuando encontramos la felicidad? En mi caso, cuando conocí de Dios fue cuando encontré la felicidad. Y qué bonito es poder conocer de Dios. Pero la máxima felicidad la conoces cuando tienes la salvación de tu alma. Por eso dice la Biblia, pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios, 1, creo que le hay, y 2, que es galardonador de los que le buscan. Y el versículo 8 del capítulo 2 de Efesios dice, porque por gracia sois salvos. O sea, somos salvos por gracia, de gratis, como un regalo inmerecido de parte de Dios. ¿Qué necesitamos? Por medio de la fe. Porque por gracia son salvos por medio de la fe. El conducto por el cual nos puede llegar la salvación a nuestra alma, amados hermanos, no es otra cosa más que la fe. Dice, porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y dice, y eso no es de vosotros, es un don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. El hecho de que yo tenga fe no quiere decir que yo sea muy capaz para tener fe, de que yo sea muy bueno, de que yo sea muy inteligente, no. Porque la fe es un regalo de Dios. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y si eso no es de vosotros, es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. Si yo alcanzara la salvación por medio de mi capacidad, entonces esa sería una fe por obras, y esa fe no existe. Al menos para salvación, no. Entonces, ¿qué tengo yo que hacer para ser salvo? Creer que el sacrificio de Cristo me limpia de todo pecado.
Porque el sacrificio de Cristo fue un sacrificio sustitutorio. Porque el que merecía estar en esa cruz era yo, no Cristo. Eras tú, no Cristo. Era el pecador, no Cristo. Por eso dice la Biblia, porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. El justo por los injustos. Yo no tengo que hacer nada para tener la salvación de mi alma, más que creer que en ese sacrificio fueron lavados todos mis pecados. ¿Cómo fueron lavados? Cristo no merecía morir. Vuelvo a repetir de que el que merecía morir era yo, el que merecía morir eras tú. Sin embargo, Cristo llegó y dijo que no muera él, que no muera ella, que no muera fulano, que no muera sultano, que no muera mengano. Yo pongo mi vida por ellos. La justicia de Dios se cumple en Cristo. Porque imagínate tú, dice la Biblia que la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Entonces, cuando nosotros pecamos, nos hacemos acreedores a la muerte, porque el pecado te lleva a la muerte. Sin embargo, Jesús dice, no va a morir él, no va a morir ella. Yo pongo mi vida por él. El castigo de nuestra paz fue sobre él, dice Isaías 53. El castigo de nuestra paz fue sobre él. Para modo de que tú y yo podamos ser salvos, necesitamos fe. Dice, porque por gracia sois salvos, y esto es por medio de la fe. ¿Fe en qué? En el sacrificio de Cristo. Creer que el sacrificio de Cristo es todo suficiente para perdonar tus pecados. Ahora, es importante que nosotros entendamos cómo murió Cristo. Cristo no murió de una descarga eléctrica. Cristo no murió de un balazo. A Cristo no lo fusilaron. Cristo empezó a derramar su sangre desde que estaba en el jardín de Getsemaní. Desde ese momento él empezó a derramar su sangre, porque dice la Biblia que gruesas gotas de sudor le salían por la frente y eran como sangre. Y clamaba a Dios y decía, Padre, si quieres pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad sino tu voluntad. Y así lo trajeron a Cristo a medianoche, lo llevaron caminando con el sumo sacerdote, lo golpearon, después lo llevaron con Herodes, después lo llevaron con Poncio Pilatos, luego con Herodes, y luego lo volvieron a regresar con Poncio Pilatos. Toda la noche lo trajeron de allá para acá, caminando, y lo torturaban, y lo masacraban, y le pegaban en su cabeza, y le pegaban en su cara, y le clavaron espinas, y todo eso fue un derramamiento de sangre y un asesinato de lo más brutal que puede haber. ¿Por qué Cristo, que no pecó, tuvo que morir de esa forma? Pues por ti y por mí. Vuelvo a repetir, la justicia de Dios se cumplió en nuestro Señor Jesucristo, el justo por los injustos. ¿Qué tienes que hacer? Solamente creerlo. Tú no puedes pagar por tu pecado, no tienes el dinero suficiente para pagar todo el pecado que has cometido, ni yo ni nadie. Amados, Cristo ya pagó por nosotros. Pero como la salvación es por gracia y el conducto es la fe, entonces necesitamos tener fe. ¿Fe en qué? En que ese sacrificio es un sacrificio sustitutorio y que por medio de ese sacrificio es como podemos presentarnos salvos delante de Cristo, de Dios. El sacrificio de Cristo nos reconcilia con Dios. El sacrificio de Cristo quita la barrera de pecado que había entre tú y Dios. La quita el sacrificio de Cristo. Se cumple la palabra que viene en Miqueas, en el capítulo 7 de Miqueas, que dice, ahorita lo buscamos,
Dice, Miqueas 7, versículo 18, dice, ¿qué Dios como tú, que perdona la maldad y olvida el pecado del remanente de su heredad? No retuvo para siempre su enojo, porque se deleita en misericordia. Él volverá a tener misericordia de nosotros, sepultará nuestras iniquidades y echará en lo profundo del mar todos nuestros pecados. Ahí se cumple, en el sacrificio de Cristo se cumple esa palabra. ¿Lo crees o no lo crees? Ahí está la salvación de tu alma. Ahí está mi salvación. Ahí está la salvación para todo el mundo. No necesitas aceptar a Cristo como tu Señor y Salvador. Lo único que necesitas hacer es creer que el sacrificio de Cristo es todo suficiente para perdonar tus pecados. Vuelvo a repetir, el justo por los injustos. Y para eso requiere fe. Y si no tienes fe, pídele a Dios, porque Él da más abundantemente de lo que pedimos. Hermano, hermana, que Dios les bendiga mucho y que tengan un feliz día de reposo. Bendiciones. Buenos días.